Buenos días. En este nuevo video vamos a ver otros comandos y herramientas a incorporar a los ya vistos para desarrollar la lámina 3. En principio, como siempre, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el formato A4. Esto lo podrán hacer desde Open Files o desde aquí arriba a la izquierda, desde el loguito de AutoCAD. Desplegamos el menú, vamos a Open, elegimos Drawing, seleccionan la ruta en donde tienen guardados los archivos, eligen el formato A4 y lo abren. Se abre de esta manera el archivo y lo primero que van a hacer para preservar el formato A4 va a ser guardar como, tal como lo venimos haciendo con todas las láminas anteriores. Lo nombraremos lámina 3, apellido y nombre. Ponemos Save y ya vemos que cambió el nombre del archivo. Vean que lo que tienen que dibujar en la lámina modelo está acotada en color rojo. Esas cotas son simplemente para que puedan dibujar fácilmente el dibujo sin tener que medir sobre una impresión. Pero no, por supuesto, no tienen que dibujarlas, es decir, que ustedes todo lo que deberán dibujar es aquello que está en color negro, tanto los dibujos como el texto. Las acotaciones, vean que la posición de cada uno de los objetos que tienen que dibujar, del ejercicio 1 y del ejercicio 2, están referenciadas a los márgenes tanto superior como inferior del límite del rótulo. En cuanto a su posición horizontal, no realicé ninguna acotación ya que está centrado. Es decir, que a partir del punto medio, ¿sí?, del margen superior podrán tomar la dimensión como para seguir desarrollando todos los ejercicios. Vean además que tenemos diferenciación en cuanto a tipos de línea. Esta lámina es la misma que desarrollamos cuando vimos tipos de línea en el dibujo a mano alzada. Para ello, en realidad lo que necesitamos hacer es cambiarle las propiedades a cada una de las entidades que dibujemos conforme a lo que tengamos que dibujar. Ese cambio de propiedades en realidad se hace a partir de grupos que en el programa se denominan layers o en español capas. ¿Qué son las capas? Las capas o layers son grupos o etiquetas que generaremos para agrupar entidades que tengan igualdad de tipo de líneas o de espesor. Estas son algunas de las características que podemos diferenciar realizándola o ubicándola en diferentes capas. Vamos a ir viendo un poquito de qué se trata a medida que vamos desarrollando el tema. Las capas y sus propiedades, en inglés se denominan layers, las van a encontrar en la pestaña de Home, en un apartado que es de Layers, y lo que van a hacer es abrir sobre las propiedades de los layers, que es este icono que encontramos acá. Hacemos clic sobre ese icono y van a ver que la única capa que está creada es el 0. A algunos les puede parecer una capa Def Point, que es una capa por defecto que tampoco modificaremos. Entonces, todo lo que está dibujado, es decir, todo el formato 4, está en esta capa 0. Nosotros no vamos a modificarla ni vamos a realizar ningún dibujo sobre esta capa, sino que para toda la lámina 3 realizaremos distintas capas en donde sumaremos las entidades. Vamos a generar nueva capa. Esto lo haremos desde este icono que vemos aquí, que tiene un pequeño asterisco, ¿sí?, que si nos posicionamos sobre él nos indica que es un nuevo layer, new layer. Hacemos clic sobre el icono y vemos que aparece un segundo renglón en donde podremos nombrar a esta nueva capa.
Les recomiendo nombrar las capas de acuerdo a lo que va a contener. Es decir, en este caso, por ejemplo, nosotros haremos una capa para aristas visibles, confirmamos con Enter o botón izquierdo del mouse en cualquier lugar de la pantalla. Y vean que acá tienen una serie de funciones de prendido y apagado que luego vamos a ver. En este sector le podemos cambiar el color. Hacemos clic sobre el rectángulo del color, se nos despliega una ventana y podremos seleccionar cualquier color que deseemos. Yo voy a elegir el magenta, doy clic en OK y vean que ya cambió la propiedad de esta capa. El tipo de línea en este caso es continua. Las aristas visibles tienen una línea continua, con lo cual esta configuración no debe modificarse. Y en el espesor de línea está por defecto, nosotros le asignaremos un espesor que en este caso las aristas visibles son gruesas, por lo tanto elegiremos como espesor 0.5 milímetros de espesor, que es el que utilizamos en el dibujo a mano alzada. Confirmamos con OK y ahí vemos que ya le dimos todas las características necesarias a esta capa. De esta manera vamos a ir generando todo el resto de las capas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar una capa de aristas no visibles. Les recomiendo usar un color diferente para cada una de las capas y las aristas no visibles son de espesor fino, con lo cual en el espesor deberemos seleccionar 0.25, la mitad que el espesor grueso. Confirmamos con OK y vean que las aristas no visibles claramente no son de línea continua, es de línea discontinua, de trazos, para lo cual deberemos seleccionar ese tipo de línea que tendremos que cargar. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos clic sobre continua y vean que aquí está seleccionada, en realidad la que tenemos que usar, pero vamos a ver, por si ustedes tuvieran que cargar otra, cómo hacerlo. Aquí en general aparece solamente continua, puede aparecerlas estas dos y lo que vamos a hacer es cargar todas las líneas, los tipos de línea que necesitamos. En este caso vamos a Load y vamos a seleccionar la 2, que es la que ya está cargada, y la acá ISO 04 W100, que es la que vamos a utilizar para los ejes. Seleccionamos una de ellas y le damos OK. Vean que ya tenemos la 02 y la 04, además de la continua, que es la que vamos a utilizar. Para las aristas no visibles, la que tenemos que elegir es la ACAD-ISO 02W100, que es una línea de trazos. Confirmamos con OK y vean que si despliego este menú, aquí figura el tipo de línea que corresponde a las aristas no visibles. Vamos a hacer lo mismo con los ejes, genero una nueva capa, escribo ejes, selecciono el color que quiero darle a los ejes y acá tengo que cambiarle el tipo de línea que ya lo cargué en el archivo, así que en este caso elijo el ACAD ISO 04W100 para los ejes. Y el espesor de los ejes sigue siendo fino, así que el 0.25 de espesor es correcto. Generaremos una capa más que será de auxiliares para realizar todo el trazado auxiliar que necesiten. Vamos a asignarle un nuevo color y las auxiliares son de línea continua, o sea que volveremos a seleccionar continuo. El espesor es fino, con lo cual es correcto. Finalmente, la última capa que nos falta crear es la de textos. Selecciono la capa de textos, la denomino, elijo un nuevo color,
puedo elegir alguno de los anteriores. Vamos a elegir el magenta, está bien. Podrían elegir cualquier otro. Claramente el tipo de línea es continuo, pero el espesor es grueso, así que volveremos a elegir 0,5. De esta manera tendremos creadas todas las capas que necesitamos. Fíjense que en este sector vemos que la capa 0 tiene un tilde. Eso significa que es la capa activa. Cualquier entidad que dibujemos sobre el espacio de dibujo se estará generando en esa capa. Nosotros podemos cambiar esto si seleccionamos cualquier otra capa y a partir de este icono la activamos, la ponemos como corriente. Si salgo y vuelvo a entrar a la ventana de propiedades de los layers, vean que en realidad se han ordenado alfabéticamente porque los tengo configurado que así sea. Las aristas visibles siguen activas y volveremos a cerrar haciendo un clic en la cruz de esta ventana para cerrar. Vean que en el sector de los layers, ahora en vez de figurar el 0, lo que vemos como visible es las aristas visibles. Eso nos indica que el layer que está activo es el de aristas visibles. Si nosotros hacemos ahora una línea, van a ver que la línea, o cualquier entidad que dibujemos, se dibuja con las propiedades de la capa que está activa. En este caso es magenta, tiene un espesor grueso y es de línea continua. Para cambiar de capa, lo que podemos hacer, en vez de ir cada vez a la ventana de la propiedad de los layers, es desplegar este menú desde la flechita y seleccionar la capa que queremos hacer. Por ejemplo, voy a hacer una línea de aristas no visibles, hago una línea y vean que se dibuja una línea de trazos. Lo mismo pasa si yo dibujo un eje, ¿sí? Ven que conforme yo voy seleccionando los distintos layers, la propiedad de cada una de las entidades que dibujo cambia. Estas líneas son muy largas, con lo cual vemos esta discontinuidad del tipo de línea seleccionado. Sin embargo, no tiene una escala adecuada para el tamaño del dibujo que nosotros vamos a realizar. Para cambiarle la escala a todas las líneas que dibujemos, vamos a activar un comando desde el teclado. Vamos a escribir desde el teclado lo siguiente. Se los voy a hacer en mayúscula, así no hay confusión. Vamos a escribir LT Scale. Esto es para cambiar el Line Type Scale, o sea, la escala del tipo de línea. Escribimos LT Scale, confirmamos con Enter y después les vamos a asignar, vean que por defecto dice 1 o a algunos les puede parecer 1.0101, pero bueno, vamos a activar una escala de tipo de línea de 0.25. Confirmo con Enter y vean que la escala de las líneas cambió, es decir, que los trazos se hicieron más cortitos. Es como deberían quedar dentro de la lámina. Vuelvo a dibujar una línea auxiliar, la dibujo y si me sucedió que, por ejemplo, yo hice esta línea como auxiliar, pero en realidad tendría que haberla hecho como arista visible, lo que puedo hacer es seleccionarla y una vez que está seleccionada, voy al sector de capas, selecciono otra capa y automáticamente cambió de propiedades. Es decir, en vez de estar en la capa auxiliares, ahora está en la capa de aristas visibles. Eso funciona para todas las entidades que dibujemos. Algo que les dije que íbamos a ver es las propiedades de prendido y apagado de cada una de las capas. Vean que tienen varias funciones, tienen on, off, digamos, prendido y apagado, las veo o no las veo.
Otro sector que es para frizar las capas y otra que es para bloquearlas. Estas dos no las vamos a usar, sin embargo sí vamos a utilizar las lamparitas, el prendido o apagado, que podemos hacerlo desde esta ventana de propiedades de los layers o directamente vean que en el sector de selección también tenemos las lamparitas que podemos seleccionar. Por ejemplo, si yo ahora apago la capa de ejes, hago clic con botón izquierdo sobre la lamparita, vean que desaparece. Esto quiere decir, no es que se borró, sino que no la estoy viendo, no la estoy visualizando. La entidad sigue existiendo, pero no la veo. Si la vuelvo a prender, aparece. Mucho cuidado con esto, traten de no tocar el solcito que es para frizar o el candado para bloquear, solo activen o desactiven la visualización a partir de las lamparitas y tengan en cuenta que si en la capa que está activa, por ejemplo auxiliares, yo la apago, les va a aparecer un cartel de que si quieren efectivamente apagar este layer. Pueden confirmarlo o no. Por ejemplo, que yo lo quiera apagar, confirmo que sí, el layer activo está apagado, pero si yo dibujo una entidad, no la voy a ver, ¿sí? No la voy a ver hasta tanto prenda la capa, ¿sí? Cuidado con eso porque suele ser un error que por ahí dibujan, no les aparecen las líneas y después prenden las capas y las encuentran. Por último, vamos a ver cómo realizar los textos. Los textos para AutoCAD son una entidad más y los vamos a encontrar en el sector del menú básico en Draw, para aquellos que tienen una versión anterior, en texto, las dos opciones de línea múltiple y línea simple, o si no, en la pestaña de Home, en el sector de anotaciones. Antes de realizar el comando, lo primero que deberíamos hacer para después no realizar las modificaciones es seleccionar la capa de textos. Vamos entonces a este sector, desplegamos el menú y vemos que tenemos las mismas opciones que les mostré antes. Texto múltiple, es decir que se pueden crear uno o más párrafos a partir de un cuadro de texto. O de línea simple. Nosotros en este caso vamos a hacer líneas simples porque tenemos que escribir los dos subtítulos de ejercicio 1 y ejercicio 2 ventana y escribir el rótulo, con lo cual con las líneas simples nos va a ser suficiente. Seleccionamos la línea simple y vean que en la barra de comando nos pide especificar el primer punto. Puedo seleccionar cualquiera, si tuviéramos alguna línea auxiliar de referencia para tomarnos, mucho mejor. Yo voy a tomar esta línea que tengo dibujada acá como punto base. Selecciono el endpoint de esta línea, ¿sí? Y no tengo que hacer más clic con el mouse. Solo tengo que leer la barra de comandos. Vean que me pide especificar la altura. Yo debería especificar para los subtítulos una altura de 5 milímetros. Ingreso por teclado 5, confirmo con Enter. Luego me pide indicar el ángulo de rotación. El ángulo de rotación tiene que ser 0, es decir, yo tengo que tomar mi base como la horizontal X positiva, con lo cual es el 0. Y confirmo, como yo voy a elegir el 0, puedo ingresar 0 y hacer Enter o directamente confirmar con Enter. Y luego directamente vean que el cursor se transformó y ahora me está pidiendo la información que también va a aparecer en la barra de comandos. Yo podría poner ejercicio 1. Escribo toda la línea de todo el texto que deberían ingresar y cuando termine confirmo con Enter. Vean que me pide, diríamos, se va a una segunda línea, a un segundo renglón que yo podría seguir escribiendo, sin embargo después van a ser dos entidades distintas. Si no quiero realizar un segundo renglón, confirmo con Enter.
Si hubiera cometido algún error y tuviera que cambiar, tal como dijimos en la lámina anterior, yo hago doble clic sobre la entidad y vean que puedo realizar cualquier modificación o ingresar algo que me hubiera faltado. Vuelvo a confirmar con Enter y quedó definido el texto. Esto deberían hacerlo con los subtítulos que tienen en el sector de la lámina, con el título. En el título vamos a escribirlo todo en mayúscula, tal como figura en el modelo, tipos de líneas y textos, de altura de 5 milímetros. En el sector inferior van a escribir nombre y apellido con letra mayúscula minúscula, es decir, tipo título, de altura 3,5. Entonces, vamos a hacer una prueba para que vean cómo cambiar la altura. Vuelvo a elegir texto, single line, selecciono alguna línea que me sirva. Yo que tendría que haber dibujado, cosa que van a tener que hacer ustedes, alguna línea auxiliar para tener de referencia desde dónde comenzar. Si no, en este caso hago clic en cualquier punto de la pantalla. Y recuerden que lo primero que les pide es especificar la altura, que tengo que ingresar por teclado. En este caso, escribo 3,5, confirmo otra vez el ángulo de rotación de 0 y aquí escriben apellido y nombre. ¿Sí? Enter y otra vez Enter. Y ahí queda definido. Este texto que están escribiendo tiene un formato específico que ya está dado por el archivo formato 4. Si quisieran modificarlo, si quisieran realizar un dibujo por fuera de este texto, lo que tienen que hacer para generar el formato de texto, generar un nuevo estilo, es hacer clic sobre esta flechita, desplegar el menú desde anotaciones y vean que el estilo que ustedes van a utilizar y que está seteado ya es estilo 1. Pero desde el menú desplegable ustedes podrían gestionar los estilos de textos. Vamos a ir a la ventana de estilos de textos y el estilo que creamos para que ustedes puedan hacer la escritura conforme la norma IRAM es este estilo 1 con una fuente de ISO CPUR. La fuente es regular, acá podríamos elegir itálica, es decir, cursiva, vamos a dejarla en regular. El hecho de dejar la altura en 0 significa que cuando ingresemos el texto nos va a preguntar qué altura queremos, cosa que es muy conveniente a la hora de la edición, lo vamos a dejar en 0 y podríamos aplicar un factor que esté en 1, háganlo para editar el estilo que tienen dibujado de 0.7 o 0.7 si quisieran. Ven que la escritura es más esbelta. Vamos a hacerlo corriente, cosa que ya está. Nos pide guardar los cambios, confirmamos y cerramos. La escritura, en este caso, este estilo, se modificó un poquito. ¿Sí? De esa manera van a completar la lámina. Yo no les voy a mostrar cómo realizar cada uno de los ejercicios porque tendrían que utilizar los mismos comandos que ya vinimos utilizando en las láminas anteriores. Creo que eso es todo. Cualquier duda podrán realizar las consultas a través de los foros. Nos estamos viendo. Hasta luego.